Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por lo tanto, yo hablaba a lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e iros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zophar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Amén. Ahora vamos a recibir a nuestro pastor que trae el mensaje del día de hoy, que se titula Sincerándonos con Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos el que nos permitas en esta hora estar delante de ti. Queremos escuchar tu voz y para eso pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para reflexionar en tu palabra. Háblanos a través de ella, pero Señor, que podamos entender lo que tienes que decirnos y poner en práctica en nuestra vida diaria, para que así hagamos las cosas de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Sin duda alguna, hermanos, que parte de nuestra vida como creyentes en Jesucristo implica un crecimiento. Implica llegar a una madurez adecuada que nos permita disponer de todos los recursos necesarios y utilizarlos para poder enfrentar las acechanzas del enemigo. El apóstol Pablo decía que nuestra lucha ahora como creyentes en Jesucristo no es contra carne y sangre. Es decir, no es contra gente igual o parecida a nosotros. ¿Por qué? Porque en términos de la vida espiritual, pues podríamos enfrentar cualquier circunstancia con los que están a nuestro alrededor, como es el caso que vamos a rápidamente analizar en la vida de Job. No, dice el apóstol Pablo, nuestra lucha es contra las huestes demoníacas. El príncipe de las tinieblas de este mundo está al acecho de nosotros. Y dice Pedro que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y en ese sentido, hermanos, entonces tendríamos que considerar qué es lo que hace que muchos creyentes puedan resistir y enfrentar de una manera más acertada los embates de Satanás que otros. Porque, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos visto o escuchado de hermanos que durante muchos años estuvieron militando en el Evangelio y ahora, pues quién sabe por dónde andan? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que llevó a todos esos hermanos y hermanas a alejarse del Señor? Hace rato hubo un comentario en la clase de la Escuela de Formación Cristiana, precisamente hablando de la madurez de algunos. Y decían, bueno, si vemos a un maduro que está haciendo lo que no debe, ¿qué pasa? Pues simple y sencillamente no es maduro. No es maduro. ¿Por qué? Porque si fuera una persona madura, tendría que responder. Hoy en día los psicólogos dicen asertivamente, ¿sí? Nosotros tendríamos que responder de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque lo asertivo tiene que ver con lo que yo haga, pero no son las cosas como yo como yo creo que deben ser, sino como Dios me pide que sean. Y en ese sentido, hermanos, pues entonces todos
Todos debemos entablar una relación con Dios. Y ya dijimos, no una relación solamente de un Dios hacia nosotros, no, sino el considerar, y lo decíamos la semana pasada, que Jesús no quiere que seamos ya sus siervos, sino quiere que seamos sus amigos, que mantengamos una relación de amistad con Él. Si alguien nos preguntara, ¿quién se considera amigo de Dios? ¿Quiénes podrían decir yo? ¿Ninguno de ustedes podría considerarse como amigo de Dios? Ya, unas cuantas manos, hasta como que les da pena así de... No, hay que levantarlas así con toda la fortaleza y la energía. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos esa bendición de poder ser amigos de Dios. Y lo decíamos la semana pasada, no cualquiera es nuestro amigo. Y Jesús no a cualquiera le ha dicho, quiero ser tu amigo. Nos lo ha dicho a nosotros. ¿Por qué? Porque lo dijo ahí en Juan capítulo 15. El siervo no conoce lo que hace su amo, no lo conoce lo que hace su señor. Y yo no quiero ser así con ustedes. Yo quiero ser su amigo y que sepan todo lo que yo hago y todo lo que yo soy capaz de ofrecerles. Y en ese sentido, hermanos, como amigo, ¿qué nos ha dado el Señor Jesús? ¿Qué nos ha dado como amigo? Su vida, la salvación. ¿Cuánto pagamos por ello, hermanos? No pagamos absolutamente nada. Y fíjense, no cabe duda que dicen que cuando las cosas no nos cuestan nada, no apreciamos el valor que esas cosas tienen. Nada nos costó la salvación y hemos apreciado lo que significa la salvación, hermanos. Hemos entendido lo que significa el que ya no somos condenados, sino que ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero hermanos, para que podamos mantener una relación de amistad con Dios, necesitamos sincerarnos con Él. ¿En qué sentido necesitamos sincerarnos con Él? Porque hermanos, cuando entramos en esa relación con el Señor y empezamos a considerar que efectivamente Dios nos ha dado vida eterna, el Señor nos ha perdonado a través de la sangre derramada por Jesucristo, bueno, como que nos vamos convirtiendo en personas soberbias, en personas egocéntricas, diciendo yo soy el bueno porque soy santo, porque soy puro, porque soy limpio, y todos los demás son una bola de pecadores. No, hermanos. Acuérdense lo que decía el Señor Jesús, nuestra vida debe ser una vida basada en la humildad y reconocer que nosotros, a pesar de que el Señor nos ha rescatado, a pesar de que Dios nos ha perdonado, seguimos pecando. De hecho, la lectura de Romanos capítulo número 3 nos va a llevar a eso, a que reconozcamos que todos, absolutamente todos somos pecadores y seguimos cometiendo pecados. O díganme, hermanos, ¿alguno de ustedes en esta semana no cometió un pecado? Si alguien me dice que no ha cometido ningún pecado, ¿qué hace aquí? Bueno, aparte de eso, que es mentiroso, pero ¿qué hace aquí? Porque ¿dónde están los que no cometen pecados? En el cielo, ya están disfrutando de lo que conocemos como la iglesia triunfante. Mientras tanto, si reconocemos nuestra realidad, es que todos seguimos cometiendo pecados. Claro, la diferencia está en que debemos cada día cometer menos y menos y menos y menos pecados. ¿Por qué? Porque nuestro ideal será llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo, que como dice el autor de la carta a los Hebreos, Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y hacia allá deberíamos dirigirnos. Todo mundo hoy en día tiene estereotipos y tiene gente a quien imitar, a quien seguir. Pues nosotros también lo tenemos, que es Jesucristo. No es alguien como nosotros, es Jesús. Sí, que los estándares del Señor son muy altos, sí, son muy altos porque nos pide santidad total y completa. Pero hermanos, ¿cómo podemos llegar a todo eso? Y les decía, aquí es donde entra la reflexión de esta tarde, el que nosotros nos sinceremos con el Señor. Job. Recordemos a Job, un caso muy particular en la Escritura. Primero, hay que recordar que este libro fue el primer libro que se escribió de toda la Biblia. No fue Génesis, fue el libro de Job. Se escribe más o menos entre 1500 y 1600 años antes de Cristo. Lo que es el Pentateuco, que fue ya lo que continuó, se escribe entre 1300 y 1500 aproximadamente antes de Cristo.
Ahora, ¿cómo sabemos también que fue el primer libro que se escribió? Porque habla de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas que conocemos, los más conocidos para nosotros, hermanos de la Biblia? ¿Quiénes son los patriarcas más conocidos? Abraham es el primero de ellos. ¿Quién más? Sus hijos y sus nietos, Isaac, Jacob, porque todos ellos vivieron bajo ese concepto del patriarcado. Entonces el libro de Job más o menos se va ubicando entre esas épocas. Ahora, claro, Moisés no escribe cuando Abraham vive. Ya murieron hace muchos años, entonces más o menos va por ahí el asunto. Pero también sabemos, hermanos, la historia de Job. ¿Cómo lo califica la Biblia, hermanos? Justo, perfecto, temeroso de Dios. Fíjense, 3 cosas nada más: justo, perfecto y temeroso de Dios. Viéndolo bajo la perspectiva humana, ¿no creen que es un modelo a seguir Job, hermanos, para nosotros? ¿Qué hacía todos los días? ¿Pero nada más oraba? No, dice que oraba por los pecados de sus hijos, es decir, intercedía por los suyos. Claro, seguramente que también por él, también por su esposa, pero llama la atención que lo hacía por sus hijos, oraba por los pecados de cada uno de ellos. Y esto es importante, hermanos, porque ¿dónde fue más afectado Job, hermanos? En sus hijos. Perdió a todos sus hijos, ¿sí? En un instante, ¿sí? Pero bueno, ahorita vamos a regresar a eso. Entonces, tenemos estas características en Job. Y hoy en día diríamos, Job, un hombre consagrado, un hombre santo, un hombre, digámoslo así, modelo de cristiano. ¿Quién de nosotros podríamos aspirar a que nos consideraran como Job, hermanos? Yo creo que nos quedamos muy lejos de Job, ¿no? Porque a veces no somos ni justos, ni perfectos, ni temerosos de Dios. Pero bueno, ahí está la situación. Ya tenemos la descripción de Job. Y dice el relato que un día estaba el Señor en su trono y de repente vinieron sus ángeles y dice que entre ellos venía Satanás. Y Dios, así con así bien ensanchado de sentirse orgulloso de Job, le dice a Satanás: mira, ahí está Job, ¿lo has visto? Un hombre consagrado, un hombre íntegro, un hombre perfecto, un hombre justo. ¿Y qué le dijo Satanás? Ay, oye, pues lo bendices con un montón de cosas, ¿cómo no va a ser así si le das todo? Tócalo a ver si es cierto que sigue siendo igual. Y entonces el Señor le dice: bueno, mira, ¿sabes qué? Hazle lo que quieras, pero me respetas su vida. Y es cuando le vienen toda la serie de calamidades. Pierde sus tierras, sus propiedades, sus hijos, o sea, todo el mundo se le derrumbó a Job en ese momento. Pongamos atención en esto, hermanos, ¿por qué? Porque imagínense, de tener en abundancia todo, incluida la familia, ya no tiene nada. Ya no tiene nada. ¿Cómo se sentirían si perdieran todo en este instante, hermanos? ¿Sentirían que Dios los está castigando? ¿Pensarían en los pecados que a lo mejor estarían cometiendo, que los llevó a perder absolutamente todo? ¿Cuál sería el sentir de su corazón si lo perdieran todo, hermanos? ¿Cuál? Y ese todo incluye a los hijos. ¿Qué sería lo que más les dolería si perdieran todo, hermanos? ¿Qué les dolería más? Yo creo que a los hijos les dolería más. Si perdieran su casa, no les dolería tanto. O sea, sí les dolería, pero a lo mejor no tanto, porque dirían, pues voy a trabajar para tener otra casa. Si perdieran el trabajo, pues si he trabajado, pues consigo otro trabajo, ¿sí? Cualquier otra propiedad, dirían, lo puedo volver a tener, pero ¿volver a tener hijos? A lo mejor el problema no está en volver a tener hijos, sino los hijos que ya tenía. No se puede. Entonces viene esta situación de Job, y bueno, dice que el relato que después volvió a pasar lo mismo, estaba Dios viendo todo lo que estaba sucediendo, y llega Satanás y Dios le dice: a ver, ¿qué pasó? Porque dice el texto que en todo eso no renegó Job. ¿Qué pasó? ¿No que iba a renegar?
no que iba a cuestionar, no que se iba a enojar. Míralo, ahí está, manteniéndose fiel a mí. Y, ay, Señor, oye, pues, sí, si le quitaste todo, Él sabe perfectamente que se lo vas a restituir. Tócalo a Él y vas a ver si no reniega de ti. Y el Señor le dice, bueno, está bien, tócalo, hazle lo que quieras, pero me respetas su vida. Y es cuando le viene aquella terrible enfermedad, una enfermedad insoportable. Y dice el relato que a pesar de todo eso, se mantuvo firme en el Señor. Y bueno, le empiezan a llover, como siempre sucede cuando está uno pasando por calamidades y problemas. Le empiezan a llegar a uno la gente que lo quiere aconsejar, que lo quiere orientar y hasta lo quiere exhortar. Y lo primero que recibe es, reniega de Dios y muérete. ¿Quién se lo dijo? Su propia esposa. Imagínense nada más, hermanos. Imagínense, ¿sí? Todavía sus amigos, que menciona aquí en la lectura que hicimos a los 3, todavía lo tratan, bueno, oye Job, mira, piensa, a lo mejor habrás cometido algún pecado que te llevó a sufrir estas consecuencias. Sobre todo, hermanos, hay que pensar que en aquellos entonces, y todavía cuando en la época de Jesús, se creía que muchas de las calamidades que se vivían eran consecuencia del pecado. ¿Se acuerdan cuando le trajeron a aquel ciego de nacimiento a Jesús? ¿Cuál fue la pregunta de esos hombres? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Y él dijo, no, ni porque este pecó ni sus padres está así para que se manifieste la gloria de Dios. Y ojalá entendiéramos esa frase de Jesús, hermanos. Job la entendió porque se mantuvo firme. Claro, después de todo lo que le empezaron a decir, todo lo que le bombardearon, llegó el momento en que Job sí estuvo a punto de morirse. Bueno, diríamos más así como es, de suicidarse, porque era lo que le estaban pidiendo, que se suicidara. Y Job empieza a quejarse en contra de Dios y empieza a cuestionarle. Cualquiera de nosotros lo haría, hermanos, cualquiera de nosotros le cuestionaría al Señor. Y Dios, con toda esa paciencia que le tiene, le lanza una pregunta que lo desarma. ¿Se acuerdan de la primera pregunta que Dios le lanza a Job, hermanos? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé todo lo que hay? Ya con eso lo echó para abajo. Y conste que dice el relato ahí que Dios le dijo, a ver Job, ya hablaste, ya te quejaste, ahora me toca a mí. Pero ¿sabes qué? Cíñetelos, o sea, fájate bien los pantalones y ahora te vas a aguantar lo que yo te diga. Y le empieza a hacer toda una serie de preguntas que van desarmando a Job. Lo van dejando sin ninguna posibilidad de seguir cuestionando la voluntad de Dios. Y ya después que pasó todo, viene entonces la reflexión de Job. Y en el relato que leímos, vean lo primero que le dice. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job empieza a sincerarse con el Señor y entonces empieza a reconocer que para Dios no hay nada oculto. Para Dios no hay nada oculto. Dios lo sabe absolutamente todo. ¿Se acuerdan cómo se llama ese atributo de Dios? Omnisciencia. Lo sabe absolutamente todo. No hay nada que se escape a Dios. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y la de cada uno. Imagínense, hermanos, en este momento. Yo no sé si se han puesto a analizar todo lo que implica el ser de Dios. Somos aproximadamente 8,000 millones de personas en este momento. Pues Dios conoce las mentes, los pensamientos, las emociones, los sentimientos de 8,000 millones de personas. Nosotros ¿de cuánta gente conocemos esto, hermanos? A veces ni siquiera de nosotros mismos. No nos conocemos a veces ni nosotros mismos. Y Dios sí, vean, y estamos hablando de en este momento. Hablemos de todos los seres humanos que han existido a lo largo de la historia de nuestra humanidad. ¿Cuántos han sido? Y Dios conoce absolutamente todo. Ahora, ¿en qué sentido va Job, hermanos? En el sentido de que, a pesar de todo lo que ha sucedido, Dios sabe por qué pasan las cosas. Y tenemos que aceptar la voluntad de Dios, nos cueste o no nos cueste entenderla.
¿Cuántas veces la voluntad de Dios ha ido en contra de nuestros propios intereses, hermanos? Muchas, yo estoy seguro que muchas veces la voluntad de Dios ha ido en contra de nuestros intereses, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos ha dicho no? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, espérate tantito, no es el momento? Porque Dios no nos responde sí a todo lo que le pedimos y anhelamos, hermanos. Y en ese sentido, entonces, tenemos que tener esa sinceridad de decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Tú conoces mi corazón. Y piensen, hermanos, cómo se encontraría el corazón de Job haber perdido todo lo que tenía y luego todavía todo lo que le dijeron. Abrumado, angustiado. Ahora sí que digamos que hasta lo bajo de la tierra cayó Job en este sentido. Y vean la pregunta que lanza inmediatamente Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces en nuestra relación con Dios hemos hablado lo que no entendíamos, hermanos? ¿Cuántas veces ha sucedido así? Muchas. ¿Por qué? Porque muchas veces les decía, no entendemos la voluntad de Dios, no entendemos cuáles son los planes de Dios para nuestra vida y aún, hermanos, a veces hasta las cosas buenas no las entendemos. Los seres humanos somos así, nos quejamos porque nos va mal, nos quejamos porque nos va bien. Creo que la naturaleza humana es quejarse y quejarse y quejarse de absolutamente todo. ¿Cuándo ha sido nuestra postura darle gracias a Dios por todo? ¿Y la Biblia lo dice o no lo dice la Biblia? Den gracias a Dios por todo y en todo. ¿Y normalmente de qué le damos gracias a Dios, hermanos? De las cosas buenas, de las bendiciones que nos da. Pero ¿le hemos dado gracias por las cosas malas? ¿Le hemos dado gracias por los problemas que pasamos? ¿Le hemos dado gracias porque no nos ha respondido como nosotros hemos querido? ¿Tenemos bien en nuestro pensamiento lo que dice Pablo en Romanos 8:28? ¿Qué dice Romanos 8:28? Sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. ¿Poquitas cosas les ayudan a bien? Todas, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Lo bueno y lo malo, todo le ayuda a bien. ¿Estamos convencidos de que todas las cosas son para nuestra bendición, hermanos? Teóricamente ahorita todo, sí, hermanos. Pero a ver cuando nos venga la prueba fuerte, hermanos, a ver si decimos, sí, Señor, gracias por esta prueba fuerte que estamos pasando. Tenemos que sincerarnos con Dios, hermanos, y reconocer que muchas veces no hemos entendido su voluntad, que muchas veces no hemos entendido las cosas que pasan. Las bienaventuranzas, hemos entendido el mensaje de las bienaventuranzas y hemos dicho, sí, bienaventurado soy. Dice bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué podemos llorar los seres humanos? Lloramos no solamente de alegría, no solamente de gozo. Lloramos por las aflicciones, por los problemas, de dolor. ¿Y somos bienaventurados en ese momento? ¿Y entendemos que somos bienaventurados en ese momento? Somos bienaventurados, dice el Señor Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Somos bienaventurados, nos consideramos bienaventurados cuando nos están persiguiendo por causa de Jesús, hermanos. A lo mejor dirán, no, pues a mí cuando me han perseguido. Pues muchas veces nos han perseguido, no en una manera violenta, pero ¿cuántas veces nos han discriminado por nuestra fe? En los últimos años, ¿se acuerdan de las solicitudes de trabajo? Esas que uno tiene que llenar para presentarse en los empleos. De un tiempo para acá apareció religión. ¿Cuántas veces por nuestra religión nos han negado un trabajo? ¿Cuántas veces? A lo mejor nos han dicho que no por eso y nosotros ni cuenta nos hemos dado. Porque no nos van a dar explicaciones de por qué no nos dan el trabajo. Pero seguramente mucho tuvo que ver nuestra religión. ¿Cuántas veces no nos han hecho a un lado por causa de nuestra fe, hermanos?
¿Cuántas veces no tú no porque tú eres santurrón? No, tú no por esto, tú no por aquello. ¿Cuántas veces inclusive hemos perdido amigos por causa o conocidos por causa de nuestra fe? Inclusive cuántas veces familiares nuestros nos han dejado de hablar por causa de nuestra fe. Y yo les preguntaría, ¿eso es persecución o no es persecución, hermanos? El mundo diría, no, hermano, eso es bullying. No, no es bullying, es persecución en contra nuestra por causa de nuestra fe. ¿Y nos hemos sentido bienaventurados? ¿Nos hemos sentido bienaventurados cuando Dios nos responde nuestros ruegos como nosotros queremos? Y dice Job, en medio de toda esta vorágine de sentimientos y de emociones que tuvo, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Fíjense nada más, hermanos, está diciendo cosas demasiado maravillosas que yo no entendía. Hermanos, ¿será maravilloso perder todas las propiedades? ¿Será maravilloso perder a los hijos en un solo evento? ¿Creen ustedes que será maravilloso eso para nosotros? Yo creo que diríamos que no. Diríamos que no. Aunque ahorita digamos sí, yo creo que a la hora de la hora diríamos que no. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos que todo pasara tranquilamente, que hubiera en paz, que todo marchara bien. Pero la realidad es que muchas veces es diferente. Versículo número 4 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y esta frase, hermanos, esta frase que llama la atención en Job. Hay 3 frases en Job, en el libro, que son importantes. La primera de ellas es, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Segunda frase, yo sé que mi Redentor vive. Tercera frase es esta del versículo número 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjense nada más esta frase, hermanos. ¿Por qué? Por lo que les dije al principio. Job está catalogado como un hombre justo, perfecto y temeroso de Dios. Y a pesar de esto dice, de oídas te había oído. Yo no había experimentado todo lo que es tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Y algunos se preguntaría, ¿la gracia de Dios en la destrucción? ¿La gracia de Dios en la pérdida? Pues sí, hermanos. Sí, en la pérdida y en la desgracia está la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios quiere que la pasemos es por una razón específica. Claro, en el momento no lo vamos a entender, pero cuando pasa todo, podemos decir lo mismo que Job. Y ahora ya sé por qué pasé todo esto. Ya sé por qué el Señor me hizo que pasara por todo eso. Tuvo una razón y sí, a lo mejor en el momento no entendía la razón de las cosas. Pero ahí, hermanos, aún ahí debo de sincerarme como lo hace Job. Job ya no le está reclamando a Dios. Job le está diciendo, Señor, ¿sabes qué? Yo no entendía lo que tú habías hecho. Yo no comprendí todo lo maravilloso que pude ver ahora que has mostrado tu bondad y tu misericordia. Y vean lo que dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se arrepiente? ¿De qué se aborrece? De haber considerado el quitarse la vida como resultado de una inconformidad con Dios. Una decisión que para Job hubiera sido catastrófica. Porque ¿qué hubiera pasado? Si Job se hubiera quitado la vida, si Job se hubiera suicidado, ¿qué hubiera pasado, hermanos? ¿Qué hubiera pasado? Algunos dicen que el suicidio puede ser un acto de cobardía y otros dicen que puede ser un acto de valentía. ¿Cómo consideraríamos nosotros el suicidio, hermanos? Lo tendríamos que considerar como un acto de falta de fe. Y cuando nosotros no tenemos fe, hemos perdido absolutamente todo. Todo. Porque, hermanos, ¿qué es lo que nos sostiene en este camino a pesar de todo? ¿Qué es lo que nos sostiene? La fe. La fe. Ante la pérdida, ¿qué es lo que nos sostiene? La fe. ¿Por qué la gente que no conoce al Señor, un ejemplo, en un velorio,
se asombra de que nosotros estemos cantando alabanzas, que estemos en la reflexión, que estemos tranquilos, mientras en otros lados que no tienen nuestra fe se están desgarrando las vestiduras, están con lamentos. ¿Por qué? Porque esa diferencia entre ambas respuestas, hermanos, y ya se las di, por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fe es la que tenemos en Él en ese momento, hermanos? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque sabemos que los que se nos adelantaron están en la presencia de Dios. Y eso para nosotros es un aliciente. ¿Que nos duele como personas? Sí, nos duele. ¿Que nos da tristeza? Sí, nos da tristeza, porque no somos inmunes a eso. Pero confiamos en la misericordia y en la gracia de Dios. Por eso, todavía el Señor le dice a los amigos de Job: mi ira se ha encendido contra ti, se lo dice a Elifaz y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Fíjense, no habéis hablado de mí lo recto. No han considerado todas las cosas, no bajo la perspectiva de ustedes, sino bajo mi propia perspectiva. ¿Y cuántas veces, hermanos, ante los acontecimientos vemos las cosas bajo nuestra perspectiva y no bajo la perspectiva de Dios? ¿No es acaso Dios soberano? ¿No es acaso Dios el dueño de nuestra vida? ¿No acaso Él puede hacer de nosotros lo que quiera, hermanos? ¿Y entonces por qué a veces renegamos de Dios? ¿Y entonces por qué a veces cuestionamos a Dios? Hermanos, ¿un amigo cuestiona al otro nada más así porque sí? No. Lo cuestiona cuando no le parecen las cosas. Sí, hay cuestionamientos. Entre amigos se cuestionan cuando no nos parecen las cosas. Pero con Dios no podemos tener esa actitud de cuestionarle. Porque si confiamos en su soberanía, confiamos en su gracia, confiamos en su misericordia, le vamos a decir al Señor: Señor, haz de mí lo que quieras. ¿Tendremos esa seguridad nosotros de decirle al Señor: Señor, haz de mí lo que quieras? ¿O le diremos: no, Señor, eso no, eso no? Si Job hubiera tenido oportunidad de pedirle algo a Dios, ¿qué creen que hubiera sido, hermanos? ¿Qué creen que hubiera pedido Job? Si Dios le hubiera dicho, antes de darle todo lo que le dio, que Dios hubiera hablado con Job y le hubiera dicho: ¿sabes qué, Job? Mira, ya está bien, ya entendiste todo, ya sabes qué es lo que yo, por qué hice las cosas así como se dieron. Ahora, te doy la oportunidad de que me pidas algo. ¿Qué creen que le hubiera pedido Job a Dios, hermanos? ¿Se acuerdan cuando Dios le hizo esta misma oferta a Salomón? ¿Qué respondió Salomón? Dice: dame sabiduría para guiar a tu pueblo. No le pidió poder, no le pidió riqueza, no le pidió fama, no, le pidió sabiduría. Y Dios le agregó todo lo demás. ¿Qué creen que hubiera pedido Job? Para mí en lo personal, Job le hubiera dicho: Señor, ayúdame a entender cada día tu voluntad y saber que lo bueno y lo malo son para tu gloria y para tu honra. Ese debe ser el pensamiento de nuestra vida, hermanos. Y hay que reconocer que delante de Dios no somos nada ni nadie. El salmista lanzó la pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. No somos nada, pero en Cristo todo lo podemos. En Cristo todo lo somos. Y ojalá, hermanos, ojalá que cada día de nuestra vida, en ese sincerarnos con Dios, le digamos: Señor, mira, yo reconozco mi maldad, reconozco mi pecado, reconozco que no he actuado conforme a tu voluntad, reconozco que no he hecho lo que tú me has pedido. Ayúdame a lograrlo para poder entender que tu voluntad es agradable y perfecta. Y como leímos en la lectura de Romanos 12, 1 y 2, dice ahí: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ya el versículo que no leímos dice: para que comprobéis
lo que es bueno y agradable. Y sobre todo, para que comprobemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y ojalá que lo podamos sentir cada día de nuestra vida, el que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y que tenemos que actuar siempre conforme a esa voluntad. Que el Señor nos bendiga. Ahora, hermanos, como himno de confirmación, vamos a buscar en nuestros himnarios el número 386. Dulces melodías cantaré. 386. Himno 386, vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, para cantar este canto, dulces melodías, cantaré.